Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos en este curso de especialización en economía verde y circular. Seguramente ya me conocen, si no, pues vuelvo a presentarme. Santos Jorna Escobedo, coordinador de acción local de la Junta de Extremadura, de la estrategia Extremadura 2030 de economía verde y circular. Y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos, pues eso, más importantes, o uno de los aspectos importantes dentro de la estrategia de economía verde y circular, como es la generación de empleo, ¿no? La generación de empleo que una economía especializada en generación de recursos en el ámbito de lo verde y circular plantea en una comunidad autónoma de Extremadura, donde además el empleo es una de nuestras principales prioridades, y al mismo tiempo cómo podemos buscar financiación para desarrollar proyectos empresariales que tengan a la economía verde y circular como herramienta fundamental para la generación de esos negocios o de esos nichos de negocio en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar de los empleos y la financiación verde, ¿no? Hablar de empleo verde, bueno, pues sería hablar de aquellos puestos de trabajo que disminuyen el impacto ambiental tanto de las empresas como de los sectores económicos, ¿no? Aumenta la eficiencia de la energía, las materias primas y el agua se utilizan de una manera racional, se descarboniza la economía, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero o se minimiza cualquier residuo o cualquier tipo de contaminación, ¿no? Por utilizar terminología que también utiliza Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo, en varios estudios que ha realizado, nos ha aludido a que seguramente una economía verde, la transición hacia una economía verde, podría crear 60 millones de nuevos empleos en los próximos 15 años, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un sector en el que, bueno, el número de empleos a nivel mundial, europeo, nacional, es significativo, pero queríamos analizarlo. Estamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura en un curso de especialización en materia de economía verde y circular en nuestra comunidad autónoma, de cómo es el empleo verde, cuál es el empleo verde que se genera en Extremadura relacionado con estos nuevos modelos en esta nueva transición ecológica de la economía, ¿no? Ahí tienen en ese cuadro un estudio realizado por el Observatorio del Empleo del SEPE de nuestra comunidad autónoma, que habla que en este año 2021 estaríamos hablando de 128.843 personas que están trabajando en sectores relacionados con la economía verde y circular en nuestra comunidad. Estaríamos hablando del 33,04% de todo el empleo que se genera en nuestra comunidad autónoma, o que todo el empleo que ahora mismo tenemos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Destacando el sector de la agricultura y de la pesca, el sector agroalimentario, el sector forestal, evidentemente el del turismo, ligado también al ámbito ecológico o al ecoturismo, ¿no? Pero vamos a ir analizando sector por sector, ámbito por ámbito, de cómo es el empleo verde en una comunidad autónoma como en Extremadura, cómo es el presente y sobre todo también qué tenemos que hacer para que ese número de empleos y personas empleadas aumenten en una economía cada vez que permite generar puestos de trabajo dignos, justos y duraderos en un ámbito de transición ecológica de la economía, ¿no? Si eso era el número de empleo, también tenemos que hablar del número de empresas y el número de autónomos, ¿no? Y en este sentido habría que decir que en el sector en el ámbito o en el sector de la economía verde y circular en nuestra comunidad autónoma tendríamos actualmente a unas 23.938 empresas y a unos 12.751 autónomos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un sector que hoy representa, un ámbito importante dentro de lo que es el sector económico en general, el sector económico de producción de bienes y servicios en nuestra comunidad autónoma, donde hay un número considerable de empresas, un número considerable de autónomos y sobre todo un número considerable de empleados. Principales sectores generadores, bueno, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Son las energías renovables, la gestión de recursos, la construcción, la industria, la agricultura, los servicios ambientales y el ecoturismo. Muchas veces cuando hablamos de empleo verde o de economía verde parece que solamente hablamos de recursos naturales, pero no es solo eso, ¿no? Evidentemente la industria también que existe en Extremadura, la industria que puede existir también en Extremadura también puede ser, debe ser también una industria lo más sostenible posible y por lo tanto también será una industria verde en el presente y en el futuro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la agricultura con 70.727, 15.649 empresas y 8.449 autónomos es el sector donde en mayor medida
se pueden realizar tareas relacionadas con la economía verde y circular. Y de manera especial, si estamos hablando de economía verde y de economía circular, es la agricultura y la ganadería ecológica la que marca cómo estamos avanzando o no en desarrollar procesos, en este caso agrícolas y ganaderos, que tengan en cuenta lo verde como un elemento fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta además que la Unión Europea cada vez más en sus líneas de ayuda va a potenciar políticas agrarias y ganaderas que tengan a la sostenibilidad en el uso de productos y a la sostenibilidad en el uso de la tierra y el manejo de la tierra como elementos verdes, ¿no? En agricultura, en los últimos años, en la agricultura ecológica se ha ido avanzando de tal manera que en la actualidad se han superado las 100.000 hectáreas, con más también de 3.300 operadores, y por lo tanto nos hemos convertido, creo que en la actualidad somos la quinta región de España en número de hectáreas dedicadas al cultivo agrícola ecológico, ¿no? Sin lugar a dudas, Europa ha puesto un límite o un reto especialmente importante para los próximos años. De aquí al 2030 seguramente tendremos que multiplicar hasta por 5 este número de hectáreas para seguir los criterios de la Unión Europea, pero sin lugar a dudas es uno de los ámbitos en los que se está trabajando y que está generando, ahí tenemos el número de operadores, empresas y empleos importantes en nuestra comunidad autónoma. Pero la agricultura no solamente es la agricultura convencional, ¿no? Tenemos que hablar también de la tecnología aplicada a la agricultura, de los residuos agrícolas y ganaderos, convertidos también en recursos, ¿no? Y eso que hoy se llama agricultura de precisión también es un ámbito de actuación absolutamente necesario e imprescindible para una agricultura que tiene que adaptarse, ¿no?, a estos retos de la digitalización y a estos retos de la transformación ecológica, ¿no? Y ahí surgen nuevos proyectos empresariales y sobre todo surgen nuevos empleos, ¿no?, nuevas profesiones, ¿no?, como un agricultor de cultivos ecológicos o un técnico en conservación de suelos, por poner simplemente algunas referencias de empleos nuevos que se están generando en relación con la economía verde y circular, ¿no? La DESA es bueno, pues el espacio natural más importante de producción también de bienes y servicios, productos agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos, de ocio, y por lo tanto ya sabéis que Extremadura es la capital mundial de la DESA. No hay ninguna otra región en España, hay 5 regiones que tienen DESA, evidentemente ni en el mundo, que tengan más hectáreas de dehesas que Extremadura, ¿no? Sabéis que en Portugal también existe algo parecido, que son los montados portugueses, pero nosotros somos la referencia mundial de este sistema, que es simbiosis entre lo natural y lo cultural, y tenemos que trabajar también para que los productos que salen de esa dehesa sean productos cada vez más competitivos, donde además poner en énfasis lo que supone un lugar que puede ser un lugar también de captación de CO2 a la atmósfera, y que por lo tanto podemos, ¿no?, ponerlo en ese debe de las cuentas ambientales para poder generar recursos adicionales en la contribución a un mantenimiento de un planeta, de una Europa mucho más sostenible, mucho menos contaminada. Insisto, la DESA tiene que jugar ese papel y por lo tanto de ahí surgirán iniciativas empresariales y empleo, ¿no? La apuesta por la circularidad tiene que ser una apuesta por el territorio local, por los municipios, por nuestras pequeñas y medianas ciudades, ¿no? El valor añadido local tiene que quedarse en mayor medida en nuestros pueblos, ¿no? De ahí la apuesta por los circuitos de distribución cortos, que generan un trabajo, unos empleos, unas empresas seguramente con muchas más posibilidades de permanecer en el tiempo y de hacer que la gente fije su población en nuestros territorios, ¿no? La gestión de los recursos naturales en la actualidad está generando 1.250 empleos, pero seguramente podrán ser también mucho más si sabemos adecuar nuevas profesiones y nuevas iniciativas a este ámbito. El agua, ya sabéis que vivimos en una región con mucha agua, con bastante agua, evidentemente cada vez con más necesidades también hídricas, pero a diferencia de otras comunidades, el recurso del agua es un recurso importante para la generación de riqueza y empleo en nuestra comunidad. En la actualidad son 1.147 trabajadores, 9 empresas y 70 autónomos que trabajan en distintos momentos de los ciclos integrales del agua. La investigación,
el desarrollo, la innovación, ligado a la universidad, ligado a las empresas, ligados a los centros de investigación, hace que hoy tengamos 800 personas, más de 800 personas trabajando en más de 200 proyectos que tienen a la economía verde y circular como un objeto de como el objeto de sus investigaciones, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es fundamental también que se siga investigando y que haya gente que esté trabajando en nuestras comunidades autónomas desarrollando iniciativas que luego puedan ser aplicadas en la práctica en sectores como la agricultura y ganadería, los biocombustibles, la industria alimentaria, los productos forestales, la química industrial, ¿no? Yo creo que es un sector también que todavía tiene mucho margen para poder ampliar el colectivo de personas a emplear en los próximos años, ¿no? La construcción sigue siendo evidentemente uno de los sectores clave en nuestra economía, pero evidentemente se tiene que trabajar también por una construcción más sostenible, una construcción verde, un urbanismo verde. En la actualidad son 8.232 los empleos identificados por el Observatorio Extremeño del Empleo que están trabajando en iniciativas que tienen a la construcción sostenible, a la construcción verde, la rehabilitación de viviendas desde el punto de vista energético pueden ser uno de los ejemplos, pero sin lugar a dudas aquí hay también un amplio margen de generación de riqueza y empleo en los próximos años, ¿no? Coarquitectos o técnicos de rehabilitación energética de edificios pueden ser algunas de las profesiones que sean más demandadas en el futuro o en el presente en algunos de los casos y que por lo tanto tendremos que prepararnos y debemos preparar a nuestras personas que habitan en nuestra comunidad autónoma, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, para que puedan desarrollar iniciativas en esta dirección, ¿no? La educación y la concienciación y el asociacionismo verde tiene 650 empleos y aquí también hay un amplio margen de ampliación de la misma, ¿no? Cada vez son más necesarios que estemos capacitados e informados para poder desarrollar proyectos en esta dirección y muchas asociaciones existentes en la región van en esa dirección, generando también puestos de trabajo y riqueza, ¿no? Las energías, evidentemente Extremadura, tanto por el tema del agua como especialmente por el tema del sol, se está convirtiendo en una potencia energética, 1.506 empleos, 55 empresas y 105 autónomos. En los empleos ni siquiera se tienen en cuenta los empleos que hoy se están generando con las plantas especialmente fotovoltaicas que se están desarrollando en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Aquí hay un amplio debate además sobre que seguramente todavía se puede hacer mucho más para que estas iniciativas no solamente generen riqueza, sobre todo las empresas que vienen a montar estas plantas de energía, sino que lo hagan en las poblaciones en las que desarrollan estas iniciativas, ¿no? Tanto por un abaratamiento en el consumo de la energía como evidentemente generar otro tipo de impuestos o cánones que beneficien al territorio en el que se implementan, ¿no? Y por supuesto también con intentar que sea lo más compatible posible con el uso tradicional de los suelos. Hay un debate abierto, pero sin lugar a dudas Extremadura se ha convertido en un referente de las energías renovables en España y en Europa, ¿no? Y aquí también están surgiendo un buen número de nuevas profesiones en las que mucha gente, algunos con estudios y otros simplemente con experiencias profesionales o con cursos especializados, pueden conseguir la titulación necesaria o la experiencia necesaria para trabajar en estos sectores innovadores, ¿no? Y por lo tanto creemos que aquí solamente en el año pasado fueron más de 5.000 las personas que de manera directa estas plantas tuvieron a bien contratar para desarrollar muchos de estos proyectos, ¿no? Se habla también de que a veces estos proyectos generan trabajo, pero no trabajo duradero en el tiempo, pero ahí donde tenemos que trabajar para que sean trabajos cada vez más duraderos en el tiempo y que sean trabajos también cada vez que generen mayor fijación de esta población a nuestros territorios, ¿no? El ámbito de los residuos es otro de los ámbitos que tiene un largo y amplio recorrido en nuestra comunidad, pero que todavía tiene un margen de ampliar tanto el número de empresas como de autónomos como de trabajadores, 2.286 en la actualidad, 41 empresas y 92 autónomos, pero aquí surgen también ante la necesidad de aumentar, ¿no?, la recogida separada, aumentar el tratamiento, evitar la tirada de estos residuos a vertederos, el ponernos las pilas, por llamarlo de alguna manera, en función de la normativa europea, española y regional en la gestión de los residuos, va a hacer que aparezcan también nuevas profesiones, ¿no? Va a hacer también que aparezcan nuevos negocios en donde tenemos la obligación de hacer que repercutan en el ámbito local de una manera también clara y decidida, ¿no? El ámbito forestal, en una región potencia en nuestro país, en Europa, en número de árboles y en masa forestal,
tenemos a 4.000 trabajadores, más de 4.000, más de 1.300 autónomos y casi 700 empresas, ¿no? Aquí también se puede trabajar y se están desarrollando proyectos, por ejemplo, de biomasa en lugares distintos de la geografía extremeña que van a generar también importantes números de puestos de trabajo, ¿no? La industria agroalimentaria es una industria pionera en nuestra comunidad autónoma, con más de 11.000 trabajadores, 1.518 autónomos y 11.143 empresas, ¿no? Sin lugar a dudas, la producción de alimentos de calidad tiene que seguir siendo una de nuestras herramientas a la hora de utilizarlas para generar riqueza y empleo, ¿no? Y junto a la industria, el comercio, ¿no? El comercio agroalimentario, que genera casi 12.000 empleos en Extremadura, más de 4.000 empresas y casi 19.000 autónomos, ¿no? La alimentación saludable va a requerir, evidentemente, de un comercio agroalimentario cada vez más verde, cada vez más sostenible, y ahí también hay un amplio margen para poder generar nuevos empleos y nuevos nichos de negocio, ¿no? El turismo verde, vivimos en una región espectacular desde el punto de vista de nuestros paisajes, de nuestros espacios naturales, de nuestras especies que habitan también en nuestros espacios, y ahí los 14.000, cerca de 14.000 empleos, 13.228 según el último informe, pues sin lugar a dudas tienen también posibilidad de convertirse en mayor número de empleos a poco que nos vayamos especializando en lo que el turista demanda, ¿no? El turismo debe ser otro de los pilares fundamentales donde asentar nuestra economía en los próximos años, ¿no? Gestor de espacios naturales, guía turístico rural, guía turístico local, municipal, pueden ser también otro de los ámbitos en los que trabajar, en el turismo ornitológico, en el turismo ligado al aceite, al vino, a nuestros productos alimenticios, al ostroturismo. Los servicios ambientales a las empresas y entidades, cada vez las empresas van a necesitar de mayor personas expertas o especializadas en saber cómo su empresa puede ser más competitiva, puede resultar con mayores beneficios en materia de economía verde y circular, ¿no? Hacer sus empresas más sostenibles o hacerlas más circulares va a requerir de expertos que trabajen o especialistas que trabajen al lado de las empresas, ¿no? En la actualidad hay 850 empleos, pero sin lugar a dudas va a ser otro de los sectores clave a la hora de desarrollar iniciativas empresariales que generen empleo, ¿no? Auditores energéticos, consultores medioambientales, pueden ser algunos de los perfiles profesionales que van a hacer falta en los próximos años, ¿no? Solamente la Junta de Extremadura, en materia de empleo verde, hoy tiene contratada unas 4.110 personas según el Observatorio del Empleo de la región, y por lo tanto también el ser funcionario en el sector verde y circular, ser empleado público en el sector público verde y circular solo de la Junta de Extremadura, también de las diputaciones provinciales, de los propios ayuntamientos, son sectores donde también se puede trabajar y debemos trabajar en los próximos años, ¿no? El deporte, los deportes en el medio natural, son espacios donde no tenemos datos hoy todavía de cuánta gente emplea, ¿no? Y de cuántas empresas tenemos, pero sin lugar a dudas son también numerosas porque se meten en otros epígrafes, ¿no? Pero estudiar cómo puede ser el futuro de los deportes en el medio natural, del consumo responsable, ¿no? Especialistas en consumo responsable, especialistas en trabajar el ocio y tiempo libre en espacios verdes, en espacios naturales, también debe ser nicho de empleo imprescindibles, ¿no? Para muchas zonas en nuestra comunidad, o utilizar la noche, nuestros cielos nocturnos, ¿no? La estrategia de la noche creada también por la Junta de Extremadura tiene que hacer que haya personas especializadas en enseñar las estrellas desde Extremadura para cualquier ciudadano del planeta. Y luego tenemos infinidad de actividades ligadas a la cultura verde, actividades culturales ligadas a la naturaleza que también están generando en la actualidad empleo y que puedan hacerlo en el futuro, ¿no? El sector de la industria, lo decíamos, ¿no? Tenemos que tener técnicos especializados en ecodiseño, en sostenibilidad dentro de nuestras empresas, dentro del sector industrial, y ahí vamos a necesitar a personas jóvenes, a estudiantes salidos, por ejemplo, de la universidad, que se especialicen en cómo ayudar a las empresas a producir desde el diseño de los productos en materia de sostenibilidad y situación verde. Por ejemplo, igual que hablábamos de empresas medianas o pequeñas, porque la mayor parte de las empresas que existen en Extremadura son pymes o micropymes, ¿no? Pero también hay empresas grandes que ya han introducido, ¿no? Y pongo un ejemplo de ellas, el tema de la economía circular en sus producciones, ¿no? Hay una empresa de Extremadura que produce todos los días 3 millones de botellas de vidrio, ¿no? Con más de 300 trabajadores directos y con una facturación de más de 300 millones anuales, ¿no? Pues esta empresa, el 50% de las botellas que hace lo hace con botellas recicladas, que proceden de vidrio ya usado, ¿no? Están introduciendo elementos
de economía circular y generando mucha facturación, generando mucho dinero, y es un buen ejemplo de cómo, no solamente para proyectos pequeños, sino también para proyectos medianos y proyectos grandes, la economía circular puede hacer a las empresas más competitivas, más generadoras de riqueza y, por supuesto, más generadoras de empleo, ¿no? En la página web de Extremadura 2030, extremadura2030.com, pueden encontrar un vivero de profesiones y empleo verde, con más de 500 profesiones y empleos que puedan ser hoy referentes y en el futuro de por dónde pueden ir las líneas de contratación de empresas en sectores de los que estamos hablando, ¿no? Hablar de Extremadura y del sector empresarial de Extremadura es hablar de las cooperativas, ¿no? Y aquí también son un buen ejemplo de sistemas que favorecen la simbiosis industrial y que favorecen la colaboración entre distintos sectores de la producción, de la comercialización, de la venta, que bueno, pues deben ser muy tenidos en cuenta porque muchas de ellas generan también una concienciación de colaboración importante en el ámbito de la economía social tan importante en una región como la nuestra, ¿no? Y si eso es el tema inicial, voy a terminar hablando rápidamente de la financiación verde y circular, ¿no? Sin lugar a dudas, para poder sacar adelante proyectos que a su vez generen empleo, hace falta en muchas ocasiones encontrar financiación pública o privada, ¿no? Y también desde la Extremadura 2030 nos ofrecemos a darles información para poder enfocar su proyecto empresarial, de emprendimiento, en esta línea, ¿no? Algunas son ayudas públicas, hemos hablado ya en este curso de algunos de ellos, los incentivos autonómicos a la inversión empresarial, que llevan más puntuación y más dinero si se trabaja en fomentar la economía verde y circular, ayudas concretas de incentivos industriales que aumentan hasta un 10% la ayuda si se hace con proyectos de economía circular, evidentemente los fondos europeos, ¿no? El FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el FEADER o el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca son fondos a nivel europeo que inciden, que van a seguir incidiendo, ¿no?, en desarrollar y potenciar iniciativas que tengan una financiación importante por parte de la Unión Europea, ¿no?, y del que pueden beneficiarse nuestras empresas y nuestros empresarios, ¿no? Hay una serie de plataformas de financiación colectiva, y les pongo algunas de ellas, que son también cada vez más importantes para proyectos medianos y pequeños, como la mayor parte de lo que se realiza en nuestra región, donde pueden encontrar formas de financiación alternativas. Existen otro tipo de organismos que yo creo que hay que tener muy en cuenta, como el Triodos Bank, el Banco Europeo de Inversiones, la Fundación Biodiversidad, y luego hay otras entidades privadas que en sus fundaciones también están ayudando al desarrollo de proyectos relacionados con la economía verde y circular, a los que debemos también poder presentarles algunos de nuestros proyectos. Como digo, en el ámbito de la financiación, cualquier duda o recomendación sobre algo que estén haciendo y que necesiten buscar esa fuente de financiación, pues pueden ponerse en contacto con nuestra oficina y les facilitaremos todo lo que esté a nuestro alcance. Y termino con un ejercicio tipo concurso de a ver cuánto acierta, ¿vale? Se trata de lo siguiente, se trata de que si queremos generar riqueza y empleo en nuestros pueblos, debemos conocer todos los recursos de los que disponemos, debemos saber dónde estamos, debemos saber las potencialidades que tenemos, las oportunidades que se nos generan conociendo el territorio en el que vivimos y conociendo esas posibilidades que genera ese territorio, ¿no? Por lo tanto, el juego o el concurso al que muestro en este momento es a ver a cuántos de estos espacios reconoce. Lo puede poner los que estén realizando en este momento el webinar a través del chat y le diremos si sí o si no, o simplemente, bueno, pues lo comentan en el lugar que lo estén viendo, si quieren comentarlo con alguien, o lo piensan directamente, ¿no? Pero esto puede parecer que es, yo qué sé, Suiza, pero es Extremadura, ¿no? Y lo que me gustaría es que descubrieran dónde está esto dentro de Extremadura, dónde está esto en el norte de la provincia de Cáceres, es una pista, pero es un lugar impresionante, al igual que hay zonas de Extremadura que son absolutamente llanas, hay otras donde la naturaleza ha hecho maravillas con las montañas y con la piedra, ¿no? Piedras que están en muchas ocasiones en el interior del agua, una región con muchísima agua. Deben conocer dónde está eso, deben conocer además que territorios a veces difíciles desde el punto de vista poblacional o económico han generado maravillas de naturaleza como ese espacio que les muestro, o esta unión entre el agua y las orillas, entre lo
rural, el habitar, el turismo, son espacios impresionantes también. Dicen que es la rotonda más grande que tiene, no sé si España o Europa, pero ese espacio tan magnífico también está en Extremadura y también deberían conocerlo. Es posible navegar por algunos de nuestras costas. Ya sabéis que estamos en la región que más costa tiene de España, más costa interior, y también hay negocios ya ligados al ámbito de la navegación por nuestros ríos. Vivimos en un lugar donde los valles, los caminos, las montañas, los verdes, las casas, a veces forman mosaicos tan maravillosos como este, o donde el agua sobre la piedra genera espectaculares paisajes, donde el baño en verano es obligatorio, ¿no? En aguas a veces frías, pero sin lugar a duda cristalinas. Deberían conocer dónde está esto, ¿no? O dónde está, ¿no? esa simbiosis entre la montaña, el agua y el pueblo, ¿no? En unas pistas a veces impresionantes desde montañas también impresionantes de la región, ¿no? O donde la montaña sigue albergando, ¿no? El castillo que en su día fue el referente, ¿no? de defensa, ¿no? Todo esto son evidentemente espacios que debemos conocer porque de ellos tenemos que vivir, ¿no? Sin lugar a dudas, la magia que hacen los ríos cuando surcan, ¿no? nuestras montañas, generan paisajes como este, o al lado de una dehesa extremeña por la que a veces también se puede volar, ¿no? Y ese también es otro espacio singular de nuestra comunidad donde se puede volar a través de los medios que hoy tenemos a nuestro alcance y que permite ver desde el cielo también buena parte del paisaje. Al final son empresas que generan empleo utilizando tecnología que permite disfrutar, ¿no? de nuestros paisajes, ¿no? Sabéis que somos productores a gran escala, ¿no? de productos que somos los primeros en España y muchos en Europa, y algunos de esos productos dejan imágenes como esta de casi nevada, ¿no? Natural en otras zonas interesantes que también deben conocer de Extremadura. Y termino con algo que es también impresionante en Extremadura, casi en cualquier lugar de la región: nuestros amaneceres y nuestros anocheceres, nuestros atardeceres al lado de nuestras dehesas, de nuestros campos, de nuestras aguas o de nuestras montañas, ¿no? No debe haber ningún extremeño o extremeña que no conozca sus recursos naturales, porque con ellos estamos creando esta economía verde y fundamental que tan importante es para el desarrollo de nuestra vida en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Pues nada más, muchísimas gracias, espero que el concurso hayan acertado el máximo posible, y si no, pues bueno, tomamos nota para poder conocer y aprender de eso que nos ofrece la naturaleza día a día y que lo tenemos ahí al lado de casa, que a veces no lo miramos, pero no somos capaces de verlo. Nada más y muchas gracias.